Bueno, hasta ahora hemos resuelto integrales en forma inmediata. Van a observar que hay muchas integrales que no se pueden resolver en forma integral, en forma inmediata. Entonces aparecen varios métodos, ¿sí? Hay más de 700 métodos para resolver integrales. Nosotros en este curso solo vamos a ver un método, que es el método de sustitución, ¿sí? De hecho, hay algunas integrales que ni siquiera se pueden resolver por métodos analíticos, se resuelven por métodos numéricos, y es lo que vamos a hacer al final de este capítulo cuando hagamos la regla del trapecio. Bien, vamos a concentrarnos en este método que es método por sustitución. Este método por sustitución tiene dos casos. Empecemos con el primer caso. El primer caso es cuando yo tengo una integral que es f de x multiplicada por su derivada, ¿sí? En este caso, la sustitución, fíjese que se llama sustitución porque lo que hacemos es una sustitución, vamos a llamarle u a f de x y a su derivada, que no es otra cosa que du sobre dx, ¿sí? Va a ser f' de x. ¿Estamos de acuerdo? Si u es f de x, su derivada es f'. Entonces, con una pequeña arreglito que vamos a hacer acá, vamos a decir que du no es otra cosa que f' de x por dx. ¿Están de acuerdo? Entonces, si vengo acá, fíjense, me va a quedar que esto es u y que todo esto es du. Y la integral de u, es así la conocemos, es su cuadrado sobre 2 más c. ¿Estamos? Bien. Entonces, tomemos ejemplo. Para poder entender, siempre es bueno que ustedes piensen en el ejemplo. Yo voy a pensar en un ejemplo y voy a decir, acá voy a poner seno de x. Y yo sé que la derivada del seno de x es coseno de x. ¿Está? Entonces, ese es mi ejemplo. Claramente, esta integral, fíjense, esta integral yo la miro y digo, u va a ser el seno de x y du va a ser su derivada, que es coseno de x, por dx. Siempre du es la derivada por dx. Por lo tanto, esto va a ser u por du. Esto es u cuadrado sobre 2. Entonces, en nuestro caso, u es seno. Entonces va a ser seno de x al cuadrado sobre 2 más c. ¿Estamos? Bien, voy a tomar otro ejemplo. Ejemplo 2. Si estuviéramos juntos yo le estaría diciendo, díganme cualquier función y al lado le ponemos la derivada. X cuadrado más 3 multiplicado por 2x. Claramente se ve que esto es u, ¿sí? U es x cuadrado más 3 y du es 2x por dx. Por lo tanto, esta integral es u por du. Esto es u cuadrado sobre 2 y en este caso el u no es otra cosa que el x cuadrado más 3, ¿sí? Todo más c. Bien, tomo otro ejemplo. Supongamos que tengo la función tangente de x por la secante cuadrada de x. Parece muy difícil para integrar, pero fácilmente si nos damos cuenta que esto que está acá es la derivada de esto, ¿sí? La derivada de la tangente es la secante cuadrada, entonces decimos que u es tangente de x y du es secante cuadrada de x de x, ¿sí? Por lo tanto me va a quedar u de u, esto es u cuadrado sobre 2, y en este caso el u es la tangente cuadrada de x sobre 2 más c. Siempre agregamos el más c como lo veníamos haciendo, ¿sí? Bueno, podríamos dar millones de ejemplos. Resulta fácil dar un ejemplo cuando yo lo que estoy pensando es poner una función y al lado poner la derivada. A ver, quiero chequear que se viene algo así. Supongamos que elija... Ay, me gustaría estar con ustedes. Por ejemplo, si yo pongo logaritmo neperiano de x por 1 sobre x de x, ¿sí? Claramente u es el logaritmo neperiano de x y du es 1 sobre x por dx. Entonces, esto es u de u y por lo tanto esto es u cuadrado sobre 2 y esto es logaritmo neperiano de x al cuadrado sobre 2 más c. Por supuesto que yo, mientras hago el ejemplo, estoy tratando de que ustedes sepan cómo se construye la integral, ¿no? Pero a veces la integral no viene tan armadita como yo se lo muestro acá. A ver, por ejemplo, esta misma integral podría estar representada en la forma logaritmo neperiano de x sobre x de x.
Bueno, son ustedes los que se tienen que dar cuenta que esto es la integral del logaritmo neperiano de x por 1 sobre x de x. O a veces la integral no está puesta en forma así clara como yo se la estoy poniendo porque la estoy armando en el momento. Pero son ustedes los que se tienen que dar cuenta que haciendo un pequeño arreglo lo que les queda es justamente la función y su derivada. ¿Sí? Bien, este sería el primer caso donde lo que te tiene que quedar claro es que yo tengo, fíjense que esto parece una división, ¿no? Pero en realidad también lo puedo escribir como producto. Entonces yo tengo un producto donde uno es la función y la otra parte es la derivada. Bueno, el segundo caso es un poquito más complejo, ¿sí? Caso 2, ¿sí? Es cuando yo tengo una función compuesta, o sea, cuando yo tengo la integral de una función que adentro tiene una función, ¿sí? Y lo que está multiplicado es la derivada de lo de adentro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, cuando yo tengo este caso, acá la sustitución no va a ser que u sea f, sino que la sustitución va a ser que u sea g de x. Y du, que hemos dicho que es u', que hemos dicho u' por dx, du va a ser la derivada de g por dx. Entonces, si se fijan acá, lo que yo voy a tener es la integral de f de u por du. ¿Lo ven? Esto que está acá es du. Y acá en g puse u. Esta integral tiene que ser una integral inmediata. O sea, lo que yo hice es una sustitución para convertirla en una integral inmediata. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo la función, mire, vamos a poner 1 sobre x cuadrado más 3 por 2x de x. Bien, si ustedes se fijan, así como está, imposible resolver imposible resolver esta integral. Sin embargo, si yo considero que esta es la función 1 sobre esto, este x cuadrado más 3, su derivada es 2x. Entonces lo que yo puedo hacer es decir, u es x cuadrado más 3, du es 2x de x. Y entonces fíjense que esto sería du y entonces tenemos 1 sobre u por du. Y esto es logaritmo neperiano de u. O sea, esta es una integral inmediata. Por lo tanto, va a ser logaritmo neperiano de x cuadrado más 3, todo más c. ¿Sí? Bien, fíjense cuál es la característica. La característica, insisto, es que la función es compuesta. O sea, acá yo tengo 1 sobre lo que hemos llamado u, multiplicado por la derivada de u. Veamos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo la integral de coseno de 3x de x. Bueno, yo sé que la integral inmediata es el coseno de x, pero acá no tengo x, tengo 3x. Entonces le llamo u a 3x. Su du siempre es la misma definición, es u' por dx. Entonces, du va a ser la derivada de u, que es 3, por dx. Vengo acá y digo, esto es la integral del coseno de u. Donde dice dx tengo un problema, porque dx para mí es du sobre 3. Entonces escribo du sobre 3, lo escribo. Ahora, ese 3 como es un número, en las integrales ya hemos visto que los números los podemos sacar afuera, ¿sí? Entonces es 1/3, lo saco afuera, y lo que me queda es el coseno de u por du. Y esta sí es una integral inmediata. Entonces me va a quedar 1/3, la integral del coseno es seno de u, me falta reemplazar el u, y entonces va a ser 1/3 del seno de 3x más c. Perdón, acá va más c, no sé por qué se enojó, más c. ¿Sí? Bien, perfecto. Tomo otro ejemplo. Este es otro ejemplo. Voy a tomar de ejemplo una función que a lo mejor parece difícil, pero si yo la tomo así, fíjense, x cuadrado más 1 por dx.
Bueno, así como está, no la puedo resolver de ninguna de las formas conocidas, porque esta división, si hubiera estado al revés, si el x cuadrado más 1 hubiera estado arriba, sí lo puedo separar en términos, pero cuando tengo términos abajo no lo puedo separar, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que u es x cuadrado más 1 y du es 2x de x. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vengo acá y lo reemplazo. Abajo lo que tengo es u. Y x de x es du sobre 2. Fíjense, x de x es du sobre 2. Entonces, acá pongo du y el sobre 2 lo saco afuera. Es un medio. Entonces me queda un medio del logaritmo neperiano de u. O sea que esto es un medio del logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, todo más c. ¿Estamos? Bien, sigamos viendo ejemplos. No hay otra forma de aprender este tema que no sea a través de muchos y muchos ejemplos. ¿Sí? Bien, supongamos, cosa que no hemos hecho todavía, es que yo tenga... estoy pensando en otro ejemplo, perdón, ¿no? Supongamos que yo tenga una función también compuesta, vamos a tener seno de, de x cuadrado más 4, ¿sí? Por 2x. O sea, fíjense, lo que yo estoy haciendo, no, ni siquiera lo vamos a poner por 2x, lo vamos a poner por x. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es, elijo una función compuesta y le pongo acá una derivada, pero no le puse el 2 y es a propósito porque no necesariamente tiene que ser exactamente lo mismo. Si la diferencia es un número, no hay problema, porque es una constante, la puedo sacar afuera. Ahora, no puede ser que yo acá no tenga nada, o sea, si acá no tengo x, listo. Así como está, esta integral no la puedo resolver. Que quede claro que esta integral así no la puedo resolver. Si tiene un x, sí la puedo resolver, ¿por qué? Porque yo voy a decir que u es x cuadrado más 4 y du es 2x de x. Entonces voy a venir acá y la voy a reescribir. La función va a ser seno de u, y donde dice x de x es du sobre 2. Este 2 es el que puedo sacar afuera, o sea, esto es un medio del seno de u. Y esta es inmediata, entonces me va a quedar un medio. La integral del seno es menos coseno de u. Y entonces esto va a ser igual a un medio, o a menos un medio, coseno de x cuadrado más 4, todo más c. Fíjense todos los pasos que vamos haciendo, ¿eh? Y hay que hacer todos los pasos para asegurarnos que no nos vamos a confundir. Bien, y a ver si se me ocurre alguna otra. Vamos a pensar en, supongamos que yo tengo otro ejemplo, integral de e a la, vamos a hacer así, de e a la seno de x por coseno de x de x. Fíjense, parece imposible la integral, ¿sí? Sin embargo, yo puedo hacer que u sea igual a e a la seno de, perdón, que u sea igual, estoy haciendo el error que cometerían ustedes, que u sea seno de x, de u es la derivada del seno, que es el coseno de x, y entonces fíjense que lo que me quedaría es e a la u, y todo esto es du, y esta es una integral inmediata, es directamente e a la u, por lo tanto me queda e a la seno de x más c. Bueno, esos son los dos casos que tienen que aprender. Va a haber un millón de ejercicios que van a tener para hacer, porque esto solo se resuelve, mejor dicho, solo se aprende resolviendo. Así que les pido, por favor, que hagan todos los ejercicios que ahora les voy a indicar en la actividad, y así cuando nos volvemos a encontrar podemos sacarnos la duda del método de sustitución. Éxito para la práctica.